Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Espero que esta semana haya sido de total y absoluta bendición a tu vida. Te voy a platicar el día de hoy dos testimonios míos que van hilados a una palabra. Estos testimonios son como la película de Babel o la de Amores Perros, que son historias que no tienen nada que ver entre sí, pero que hay un momento en el que tienen un punto en donde convergen las historias y eso es lo interesante del video del día de hoy. Primero, quiero platicarte algo. Cuando yo fui gerente en una tienda departamental, antes de ser gerente, participas en una fase de entrenamiento. Yo fui contratado como gerente en entrenamiento y pues por un periodo en aquel tiempo de 6 meses tenías que pasar por todas las áreas de la tienda para que al final tuvieras una participación en el corporativo de la misma tienda, en sus oficinas centrales, y de ahí ya regresabas como un gerente titular, estabas listo para asumir el control de una tienda. En mi entrenamiento como gerente, en el área de ropa, yo tuve una gerente que me entrenó y dentro de las cosas que ella me enseñó hubo una que me llamó mucho la atención. En algún momento ella me preguntó que si yo había despedido o dado de baja a alguna persona. Yo le dije que no. Entonces me dijo, ven conmigo porque hoy va a suceder algo y vas a aprender cómo se hace. Entonces me llevó a una especie de oficina que tenía y mandó a traer un chico. El chico que manda a traer tenía la nariz rota, venía todo vendado, con los ojos morados, tuvo una pelea y lo manda a traer y le dice, siéntate, sí, dígame qué pasó. Bueno, dadas las circunstancias, ve cómo te encuentras físicamente y debido a todo lo que ha ocurrido, pues déjame decirte que hasta el día de hoy es tu último día de trabajo. Déjame contextualizar rápidamente lo que sucedió. Este chico empezó a andar con una eh, chava de la tienda, pero resulta que la chica tenía novio, el novio se entera, busca a este amigo y pues le rompe la cara, ¿no? Él llega vendado, llega con los ojos totalmente hinchados y morados por los golpes. Obviamente la gerente evalúa con su jefe inmediato qué ocurriría con el chico y tomaron la decisión de darlo de baja. Aquí lo interesante es que este chico había generado un lazo de amistad, tanto laboral como personal, con la gerente. Él es un muy buen chico, él es un muy buen trabajador, pero desgraciadamente esta situación eh, personal trajo una afectación en lo laboral. Ella le explica que tiene que darlo de baja porque no se iba a arriesgar a que el día de mañana lo que le ocurrió a él en la calle lo provocaran adentro de la tienda. Cuando ella está explicando todo esto, este chico empieza a llorar y le empieza a rogar que por favor no lo hiciera, porque de ese trabajo dependía no nada más él, sino su mamá. Su mamá no tenía trabajo y dependía al 100% de los ingresos que él generaba. Entonces, si lo daba de baja, iba a pasar un periodo de tiempo en el que mientras se curaba, pues tenía que buscar trabajo. Obviamente, en las condiciones en las que se encontraba, no iba a encontrar luego trabajo. Y le ruega, le dice que por favor le ayude, le apoye, le jura y le perjura que jamás ocurriría algo dentro de la tienda, pero ella dice no, no va a ser así y el día de hoy es tu último día de trabajo. Entonces, pues a mí lo que me sorprende es que en todo el proceso de baja que tuvo esta gerente con el chico, ella no se inmutó, ella no expresó emociones, no expresa sentimientos, siempre lo miró a los ojos con una cara totalmente inexpresiva y le explicó las razones por las cuales él se iba de la tienda. En ningún momento la plática fue llevada de tal manera que fuera algo democrático o que llegaran a un acuerdo. En ningún momento ella le dijo, bueno, pues a ver qué podemos hacer o te canaliza otra. No, simplemente fue para explicarle las razones por las cuales se iba. Al final, el chico, pues con todo y con sus lágrimas, con todo y su pesar, tuvo que bajar al área de recursos humanos a firmar su renuncia, a que le dieran su liquidación y a retirarse de la tienda.
Cuando él sale de la oficina, yo sigo viendo a la gerente, sigue teniendo un rostro inexpresivo, pero su oficina daba, su puerta casi coincidía con la puerta del baño. Estaban movidas, estaban desfasadas nada más, pero estaban casi de frente. Entonces yo veo que ella, en lugar de regresar a piso de ventas a seguir con su trabajo, se metió al baño. Yo supuse que pues se iba a echar agua en la cara, se iba a refrescar. Yo regreso al piso de ventas a seguir con mis actividades y yo veo que ella viene con los ojos irritados y viene tocándose el estómago. Entonces se me acerca y me dice, ¿qué aprendiste? Y le dije, aprendí a cómo dar de baja a una persona sin mostrar emociones ni sentimientos. Y me dice, bueno, te voy a decir lo que hice en el baño. Fui a vomitar y lo que arrojé fue así como verde, pero yo creo que es la bilis, o yo creo que fue toda la emoción trasladada a mi estómago y expulsó todo lo que yo con palabras o con acciones no pude hacer. Porque a este chico yo lo quise mucho porque es un muy buen elemento y porque me platicaba sus cosas y porque generamos un lazo de amistad muy padre, y de repente ver cómo llega y tomar una decisión de que se vaya por el bien de la empresa, a mí me generó una afectación emocional, pero no se lo podía decir, no lo podía manifestar, porque siempre me tienen que ver como el jefe, me tienen que ver con esa autoridad, y que yo no me puede temblar la mano ante estas decisiones, porque si lo hago, la consecuencia no va a ser para él, sino para mí. Porque si de verdad esto ocurre, lo que le dije, es decir, que viniese el novio e hiciera un relajo adentro de la tienda, el problema ya no iba a ser él. Obvio que se tenía que ir, pero ya se trasladaba la consecuencia hacia mí, y de algo que yo no pude haber parado en su momento, me pudo haber afectado en lo laboral, desde una llamada de atención hasta también el despido. Entonces, si hay algo que tenía que hacer, era tomar la decisión, y no importaba en ese momento mis emociones, mis expresiones o lo que yo podía pensar por él. Entonces me quedé pensando, al principio dije, qué mal plan, qué dura es esta persona, qué insensible es, pero después de su explicación, volví a pensar en el asunto, me fui a mi casa y volví a pensar en todo lo que había ocurrido y dije, tiene razón, si ella no hubiera hecho eso y el día de mañana ocurría algo peor, el problema ya era de ella, y de algo que ella no tenía nada que ver, porque pues ella no lo obligó ni lo mandó a andar con esta chica, pudo haber trasladado a su trabajo toda la problemática que esto hubiese llevado de no haber tomado una decisión de este tipo. Bueno, esa es la primera. ¿Cuál es el segundo testimonio o la segunda historia que te voy a contar? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo tomo la decisión de invitar a Jesucristo a mi vida, pasé por un pequeño proceso. Pasaron muchas cosas alrededor mío, pero todo esto empezó porque un día yo conozco a una chica en la universidad, nos hacemos novios, pero resulta que su mamá de ella era cristiana, pero en el tiempo en el que empezamos ella y yo a andar, su mamá estaba alejada de la iglesia y por alguna razón decide empezar a congregarse. Entonces la mamá empieza a asistir. La mamá era la única cristiana en esa familia, era la mamá, el papá y dos hijas. Eran tres hijos, pero uno no estaba, eran dos hijas y las nietas de la señora. Pero ninguna de ellas asistía a la congregación, solamente la señora. Alguna vez platicando ella me dijo que desde que recibió a Cristo en su corazón hasta que el siguiente miembro de su familia recibe a Cristo pasaron 30 años. Entonces ella empieza a ir a la iglesia y empieza a llevar a sus hijas un poco renuentes, no quieren ir, luego resultó que sí y empezaron a congregarse. En ese lapso yo conozco a esta chica, empezamos a andar y entonces ella empieza a compartirme de su fe, me presenta a sus amigos de su iglesia y empezamos a llevarnos, nos respetábamos mucho. Ellos sabían que yo no pertenecía al cristianismo, pero respetaban mis creencias y mis ideologías y aún así se atrevían a compartirme de Cristo. Obviamente no era la primera vez que me pasaba que alguien se acercara y me
hablara de la Biblia. Ya familiares anteriormente lo habían intentado y como buen católico apostólico romántico, defendía mi fe, aunque no tenía idea de cómo. Yo defendía a la Virgen María, aunque no tenía idea si aparecía en la Biblia o no, pero pues como católico nací, católico moriré, decía yo, como muchas otras personas, y me peleaba con los cristianos y me hacían preguntas y yo les decía, a ver, pero dime dónde están los aztecas y a ver dónde dice la Biblia, y los cristianos no me sabían decir, ¿no? Y entonces yo me burlaba y decía, ya ves, y tú me vienes a hablar de tu fe y ni conoces, y cómo me vas a resolver mis dudas, y tú quieres que yo reciba a Cristo. Y así empezaba yo. Para no hacerte la historia larga, eh, un día decido, después de todo lo que había pasado, decido abrirle mi corazón a Jesucristo, le abro mi sentir, mis emociones, mi mente, lo invito a pasar y que se siente en el trono de mi corazón. Y cuando eso sucede y empieza mi proceso de aprendizaje en esta congregación, yo me enamoro de Jesús de una manera increíble. Y de verdad, y esto lo he dicho muchas veces a algunas personas, algunos me creen, otros no, pero yo era de las personas que lloraba, que corría, gritaba, danzaba, aplaudía. Eh, para mí el vivir, haber conocido a Jesucristo y haber entendido que Él era el Dios que yo realmente busqué y que realmente creí que existía, pero que no sabía dónde estaba, el haberlo encontrado hizo que mis emociones fluyeran y realmente yo me sentí por primera vez amado, pero amado por ese Dios que yo creí que existía, pero que pues yo iba a la iglesia católica y como entraba salía, si entraba frío salía congelado, en donde yo escuchaba al sacerdote, pero sus palabras resumbaban en mi cabeza, pero no había un sentido, no había un entendimiento de las cosas. Pero en ese proceso que yo empiezo a vivir de conocimiento de Jesucristo, sucede que este grupo de amigos, éramos 6 personas, entre hombres y mujeres, uno de ellos empieza a llevar más de lo normal con la que era mi novia, al grado de que terminaron andando. Y todo ese grupo se dio cuenta, se enteró, pero no sabían qué hacer, no sabían si decirme o no decirme. Y yo los veía raros, pero yo no sabía por qué y nunca les pregunté. Hasta que un día, recuerdo, ya estaba yo por salir de la universidad, bueno, de hecho ya había yo salido, fui a una entrevista de trabajo, iba yo vestido formalmente, me cancelan en ese día o en ese momento la entrevista, me acuerdo que era un jueves a las 6 de la tarde, y me cancelan una hora antes, y en ese día la que era mi novia me había dicho que no iba a estar, que se iba a ir a Puebla. Yo le digo, ok, está bien, no pasa nada, voy a hacer una entrevista, bla, 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 y está bien, bueno, nos vemos, felicidades, bye, bye. Y yo tenía mucho la costumbre de hablarle por teléfono. Se hizo un hábito en mí estarle hablando por teléfono. Las distancias entre su casa y la mía eran de como de media hora en autobús. Y para mí era más fácil hablarle por teléfono mientras no estábamos juntos en la escuela. Y me acuerdo que ese día decido hablarle por teléfono por la costumbre, aunque yo en teoría sabía que no estaba, decido marcarle a su casa porque, no sé, tal vez la extrañé, no sé, la costumbre. Marco por teléfono, yo sabía que nadie me iba a contestar y sin embargo sí me contestaron y me contestó ella. Cuando me contesta me saco de onda, me quedo callado y colgué y dije, ¿cómo? ¿Cómo es que está aquí en su casa? ¿Por qué no me dijo que iba a estar? Y lo que hago es inmediatamente irme a la congregación porque ese día había servicio en la iglesia y me voy para allá pensando en que pues si iba y ella estaba aquí, pues posiblemente la iba yo a ver y le iba yo a preguntar qué había ocurrido y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces recuerdo que me voy hacia la iglesia, pasó un tiempo y no llegaba, y decido irme y empiezo a caminar hacia la parada de autobús y cuando voy llegando a la parada de autobús, ella viene bajando, pero no bajó ella, sorpresa, bajó uno de los que eran nuestros amigos. Y entonces en ese momento lo que yo empecé a sospechar se hizo realidad. Y obviamente hubo un conflicto, me peleé con él ahí en la calle, dimos un show como nunca se había dado ahí en ese lugar, mandaron a traer a la policía, sucedieron muchas cosas, me puse como loco, grité,
me desahogué, me frustré. Para un hombre el que le digan que lo peinaron, que le pusieron el cuerno es una ofensa. Digo, yo sé que es para todos, tanto hombres y mujeres, pero en un hombre como que el orgullo le duele más. Y recuerdo que me fui con mis amigos, no los cristianos, mis amigos de la universidad. Me fui triste, me fui sacado de onda, enojado. Iba yo todo raspado, sucio. Llego con ellos, les platico lo que sucedió y ya estaban tomando palos. Me acuerdo que uno agarró un bat y le dijo, aquí está este cuate, está su camioneta, vamos a verlo, y vamos a su casa y lo golpeamos. Y les dije, no, pues tranquilos, no es para tanto, ¿no? Ustedes me han demostrado más dignidad que los que se dicen hijos de Dios. Y para no hacerte la larga, al final ellos terminaron casándose y el día de hoy tienen hijos. Pero en ese momento para mí fue algo muy duro. Me acuerdo que yo dije, ¿cómo es posible que los cristianos que se dicen hijos de Dios, que se dicen que están guardados por el Altísimo y que me hablaron de un Dios que obra maravillas, que cambia pensamientos y corazones, me hicieron esto? Tanto el que anduvo con mi novia como aquellos que se decían mis amigos y que no tuvieron el valor de enfrentarme y decirme lo que estaba ocurriendo. Y la verdad me dolió mucho y estuve como 6 meses, yo creo, encerrado. Obvio, salía, entraba, tenía actividades, yo no podía parar mi vida, pero en la primera oportunidad me encerraba y lloraba y me lamentaba y decía que por qué yo, ¿no? ¿Por qué a mí si yo, pues en realidad a la chica no le había hecho nada malo, como para que yo recibiera este trato, ¿no? Básicamente esas son las dos experiencias que te quiero platicar hoy. Y después de estas dos experiencias quiero leerte eh, una porción de la Biblia que, como te decía yo, tal vez estas dos historias que te acabo de contar, si las quisieras unir, no tienen un punto de encuentro, pero lo que te voy a leer tiene que empezar a hacer en ti, tiene que empezar a generar un pensamiento de cómo resolver las cosas, porque estoy completamente seguro que yo no he sido el único que ha pasado por problemas semejantes como estos, tanto como el de la novia, como el de dar de baja a una persona sin mostrar expresiones. Y todo tiene un porqué. Déjame te leo la porción de la Biblia y sobre eso empezamos a relacionarlo. Tendrías que irte al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15 completo y los primeros versículos del capítulo 16 para que tengamos la perspectiva de lo que Dios quiso decirnos en ese momento y de cómo es que este texto o esta porción de la Biblia tiene que ver con estas dos experiencias y mejor aún tiene que ver con tu vida, en tu toma de decisiones y en la forma en cómo vas a enfrentar ciertas situaciones que no puedes evadir, que tarde o temprano ocurrirán. No de la misma manera, no exactamente igual, pero sí en proporción de lo que nosotros consideramos como un problema. Dice el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto,
y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, y llamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además,
El que es la gloria de Israel no mentiría, ni se arrepentiría, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vamos al capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjate que qué relato tan interesante, porque nos muestra esta porción de la Biblia un Saúl como ejecutor de la palabra de Dios, nos muestra a un Samuel como la voz o el representante de Dios en la tierra, nos muestra un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, Dios dando las indicaciones a su vocero y el vocero llevando las indicaciones al ejecutor, al rey de Israel. Tendríamos que recordar que el pueblo de Israel se junta y le dice a Dios, Dios, queremos un rey. Dios les dice, pero pues, si estoy yo aquí contigo, ¿para qué quieres un rey? Queremos un rey como todos los pueblos. Dios les dice, pero vas a tener que pagar tributo, te vas a tener que sujetar, vas a tener que hacer lo que el rey diga, si te parece bien y si no lo vas a tener que ejecutar. Conmigo estás bien, yo soy tu Dios, yo te libré de Egipto, yo te proporciono lo necesario. Israel dice, no importa, queremos un rey. Para esto, en el Pentateuco ya existía un apartado donde decía que en el caso de que Israel tuviese un rey, se tenían que seguir ciertas indicaciones, y Dios dice, pues por cuanto quieres un rey, pues ahora te vas a someter a él, y no nada más a él, sino a mí. Y es como Saúl es ungido rey, ungido por el profeta Samuel. Y yo me imagino, en base a lo que acabamos de leer, que Samuel empezó a tener un ligue emocional con Saúl. No nada más se convirtió en el profeta o en el vocero de Dios para que Saúl ejecutara ciertas indicaciones, sino que tuvo que haber un lazo tal vez de amistad, tal vez como el de un padre a un hijo que va guiando. Se tuvieron que haber ligado muchas emociones, muy posiblemente también su alma estuvo unida. Y de repente un día Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que ejecute una misión. Y aquí empieza lo interesante. Porque después de ejecutar, y Dios le dice a Samuel que Saúl no cumplió lo que Dios mismo había solicitado, Samuel cuestiona a Saúl y le dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no entendiste la palabra? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué sigo escuchando vacas? ¿Por qué sigo escuchando ovejas? ¿Por qué hiciste algo que no se te dijo que hicieras, sino todo lo contrario? Y Saúl, como Adán, lejos de aceptar su error, su responsabilidad, empieza echando culpas. Es que tuve miedo del pueblo, es que el pueblo me dijo,
agarremos esto y para no tener problemas, pues adelante, pues agárrenlo, pues ya no quiero meterme en conflictos y hagan lo que quieran. Saúl le dice, es que tuve miedo del pueblo. Y entonces es cuando dices, tú como rey, tú como líder, no puedes tener miedo, porque si tienes miedo y ejecutas lo que la gente dice, el día de mañana te vuelves un títere de la gente. Y ni eres líder, y ni tomas la responsabilidad como tal, pero quieres los beneficios y además empiezas a ser contentillo de los demás. Si la gerente hubiese hecho caso a la petición del chico que está dando de baja y si ella hubiese creído que efectivamente lo que él le decía era verdad y ocurría lo contrario, el jefe de la gerente iba a decir, ¿y por qué no lo diste de baja en su momento? Y si ella decía, es que él me rogó, es que él me dijo que no iba a pasar y yo le creí, y es que yo sentí pena por lo que me dijo de su mamá y decidí tenerlo. Así como Saúl fue desechado, es probable que ella hubiese perdido su trabajo. Si algo aprendí de ella es que ante ciertas situaciones no podemos tener el corazón de pollo. ¿Qué es el corazón de pollo? No podemos permitir que las emociones influyan en nuestra toma de decisiones como líderes. Y no estoy hablando nada más de un liderazgo en un trabajo o en la iglesia. Estoy hablando en todos los aspectos de la vida. Cuando tú eres papá o eres mamá, eres líder de tu casa. Y desgraciadamente nos hemos dado cuenta que en muchas familias los hijos toman el control de los padres y cedemos ante ciertas peticiones de los hijos cuando nos hacen un berrinche, cuando se tiran al piso, cuando nos chantajean y cuando cedemos y después queremos retomar el control, ya no podemos, porque como coloquialmente se dice, ya nos tomaron la medida y nuestra autoridad se pierde y la consecuencia no nada más es para los hijos, es para nosotros también. Si alguien sabía que eso podía ocurrir era Samuel, porque quien le enseñó, quien lo tomó, quien lo instruyó en su caminar como profeta desde niño, el mismo sacerdote que le instruyó en la Torá no pudo controlar a sus hijos, no pudo ponerlos en cintura y la consecuencia fue que todos murieran por no tener ese autodominio, por tener un corazón de pollo. Y así habemos muchos que no podemos tener control sobre nuestra familia, sobre nuestras amistades, sobre nuestro ambiente laboral. Cedemos ante la presión de los demás y lo único que ocurre es que nuestro liderazgo y nuestra autoridad se pierde y la consecuencia, en el caso de Saúl, fue haber perdido el reino. Si esa gerente hubiese decidido no darlo de baja, muy posiblemente la que hubiesen dado de baja hubiese sido ella. Cuando esto sucede y yo ya regreso de mi entrenamiento y me hacen gerente de una tienda, yo tenía un área donde yo no podía cancelar ciertos productos porque de acuerdo a las políticas de la empresa no era válido, no había garantía en ciertos productos porque cuando un producto de este tipo se ocurre algo, no es por defecto de fábrica, es por mal uso, como por ejemplo, si yo agarro un sartén y lo tallo y se raspa, no es defecto de fábrica, porque las instrucciones dicen que no se debe de raspar los sartenes y si yo lo raspo y se raya y se le cae el teflón y yo pretendo cancelarlo, no pueden cancelarlo, porque no es un defecto de fábrica, es mal uso por parte del cliente. Y recuerdo precisamente en el caso de los sartenes, que llega un día una señora y me dice que lo quiere cancelar porque le salió defectuoso, yo le decía que no, y al final me dice, bueno, yo lo quiero cancelar porque se murió mi mamá y no tengo el dinero, y el dinero que yo ocupé para comprar este sartén, prefiero ocuparlo en el entierro. Cuando me dice eso, digo, está bien, y se lo cancelé. Y me sentí bien, dije, ayudé a una persona. Como a los 15 días
me mandan un correo con una papeleta de cobro y me dicen, tú sabes bien que no puedes cancelar estos productos y al haberlo cancelado, tú te haces responsable del pago del cliente, puesto que hiciste algo indebido. Y yo dije, ¿cómo es posible? Estoy ayudando a una persona, no tienen corazón, no tienen sentimientos y bla, bla, bla. Y al final tuve que pagar, pero después entendí que si la política me dice no puedes, entonces la respuesta debe ser no puedo. Y así me chillen, me pataleen, así me traigan a la persona, así me lleven al reclusorio, así me lleven al hospital, al velorio. Si la política dice no puedes, no se puede. Y entonces ahí entendí que mis decisiones no pueden ser en base a emociones, en base a presión cultural, política, religiosa y moral. Yo debo de hacer lo que la política dice que tengo que hacer. No puedo dejarme llevar por mis emociones, no puedo dejar que mi corazón ante ciertas decisiones sea un corazón de pollo, porque la consecuencia puede ser para mí de algo en el que yo no tengo la culpa. Saúl le dice a Samuel, Jehová tu Dios, no dice Jehová mi Dios o nuestro Dios. Saúl pareciera ser que no tenía el sentido de pertenencia para con Dios, es decir, no tomaba a Dios como suyo, sino como el Dios de Samuel, porque él era el profeta, como diciendo, tú eres el representante de Dios, es tu Dios. Y vemos ahí que al no tener el sentido de pertenencia, en realidad no había un compromiso para con Dios. Por eso Saúl no pudo tomar las decisiones de forma correcta, porque se sentía más del pueblo que de Dios. Y así nos ocurre también. Nos sentimos más de la familia que de Dios. Nos sentimos más de los amigos que de Dios. Nos sentimos más de las cosas religiosas que de Dios. Y las consecuencias pueden ser desastrosas. Afortunadamente para la compañera gerente le salió bien, pero a Saúl no. Dice la Biblia que Dios se lamentaba de haber escogido a Saúl. Yo quiero que por un momento te pongas en el lugar de Dios. Cuando tú des una indicación y no te hacen caso, ¿qué sientes? Si tú le dices a uno de tus hijos, mira, no vayas a ese lugar porque ocurren cosas negativas, puede ocurrir algo desastroso, y se ponen rebeldes y te gritan y te chantajean y tú terminas cediendo y resulta que ocurre lo que tú decías que iba a ocurrir, vienen dos cosas. Viene lo que es el vivir la consecuencia física o natural de ese evento y viene algo que le llamamos cruda moral, es decir, lamentarse mentalmente de decir por qué no puse un alto, por qué no dije hasta aquí, por qué no me puse en mi lugar y dije pues cómo ves que no vas y punto, y por qué no vas porque soy tu madre o porque soy tu padre y porque yo lo digo, porque yo sé lo que va a ocurrir y por tu bien y por el tuyo te quedas aquí y no vas. Si Saúl se hubiese puesto en el plan de rey y hubiese obedecido a la voz del Señor, iba a seguir cayendo bendición a su vida. Y lo más importante, dice la Biblia que por cuanto Dios lo desechó, no es que Saúl haya dejado de ser rey en ese momento, porque él continuó siendo rey. Si tú sigues leyendo la Biblia, él sigue siendo rey. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Saúl dejó de tener la provisión de Dios, dejó de vivir en la presencia de Dios. Tan es así que más adelante dice la Biblia que un espíritu venía y lo atormentaba y fue cuando mandan a traer a David a tocar el arpa y el espíritu se iba. Pero era porque Saúl ya no tenía la cobertura de Dios. Ahora él seguía siendo rey, pero ya de forma natural y tenía que resolver los problemas de forma natural. Si tan solo él hubiese escuchado la voz de Dios y hubiese obedecido lo que Dios pedía, Dios iba a seguir con él. Y muy posiblemente Saúl hubiese entrado a la historia del pueblo de Israel como un rey poderoso, como un rey amado, como un rey justo, como un rey obediente. Y lo que iba a hacer la gente, la consecuencia de ello es que las personas iban a obedecer la voz de Dios. Si el rey obedecía, el pueblo obedecía. Pero el pueblo decidió decirle que no, retó al rey y el rey cedió a sus peticiones y la consecuencia fue el haberse desterrado. Cuando vayas a tomar decisiones, debes de estar completamente seguro que la decisión que tomes, la que hayas escogido, debes de mantenerte al pie de la letra. Mejor aún, ¿qué dice la Biblia con respecto a las decisiones? ¿Qué dice la Biblia de cómo debes de comportarte en tu familia, en tu trabajo, en tu ambiente laboral? Y de lo que diga la Biblia, ejecútalo.
Hoy nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios como la escuchaba Samuel, pero dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos a través de los profetas, hoy lo habla a través del Hijo. Y el Hijo ya habló y está en la Escritura, está en el Nuevo Testamento. ¿Quieres tener una vida en orden y en paz? ¿Quieres que tu corazón de pollo sea transformado en obediencia a Dios? Escucha a Jesucristo. Es lo mejor que puedes hacer. Ahora bien, dice la Biblia que cuando Dios le dice a Samuel que Saúl iba a ser quitado del reinado, dice la Biblia que Samuel lloró y que hizo vigilia, que toda la noche clamó a Jehová, pero no dice que Dios le haya contestado. Nada más dice que él toda la noche estuvo clamando. Me imagino que estuvo intercediendo, pidiéndole a Dios, por favor no quites tu presencia, por favor no lo dejes fuera de tu plan. Él puede seguir siendo rey. Dame chance, dame la oportunidad de que corrija yo esta situación y él pueda mantenerse como el representante legal tuyo en la tierra. Por favor, no lo deseches. Por favor, mira que yo lo amo y que yo quiero que él tenga lo mejor. Y tal vez yo fui el que me equivoqué, pero por favor, no lo hagas. Dice la Biblia que no sucedió. Dios no le contesta. Samuel tiene que ir y enfrentar esa realidad y tiene que decirle a Saúl lo que había ocurrido. Yo me imagino que como esa gerente, Samuel tuvo que haber puesto un rostro inexpresivo para cuando Saúl le rogara y le dijera, por favor, dile a Dios que he pecado, que me perdone, que me ayude y vamos a seguir adelante y ya no volverá a ocurrir. Pero dice la Biblia que después de todo eso ejecutó lo que Saúl no pudo, que fue destrozar, porque la Biblia no dice que le enterró la espada al rey, dice que lo destazó. O sea, imagínate, o sea, el cuate estaba duro y darle con la espada quebrando los músculos, los huesos de este rey, porque no lo pudo hacer Saúl. Y dice la Biblia que después de todo y después de que van y adoran a Dios y que le da honra delante de los ancianos, viene esa parte triste, ¿no? Samuel tiene que tomar la decisión de irse y al irse dice la Biblia que nunca más volvió a ver a Saúl. Y después de eso dice la Biblia en el capítulo 16, viene una llamada de atención de Dios hacia Samuel. ¿Hasta cuándo has de seguir llorando mi decisión con respecto a quitar a Saúl como rey? ¿Hasta cuándo vas a seguir con tus lágrimas, Samuel? ¿Sabes qué? Levántate, lávate el rostro, toma el cuerno con aceite, párate porque vas a ungir al nuevo rey. Yo no sé cuántos días hayan pasado en los que Samuel le lloró a Saúl. Yo pasé 6 meses llorando, extrañando, lamentándome, preguntándome por qué a mí. Hasta que un día también, de la misma manera, Dios me levanta y me dice, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta lamentación? Párate, porque te voy a llevar a una iglesia. Y a los 2 días que yo me paré, yo ya estaba en mi iglesia. Y hasta el día de hoy he seguido ahí, con mis altibajos, con mis idas, con mis regresos. Pero es algo que yo no puedo evitar y hasta el día de hoy Dios ahí me tiene. En ese lugar en el que hace casi 20 años me dijo, párate, toma tu cuerno con aceite, levántate, porque me es necesario que trabajes en lo que yo quiero que hagas. El líder de la iglesia a la que yo asistí, el líder de jóvenes, él me dio esta palabra, nunca se me va a olvidar, porque yo lloraba, de verdad, yo hablaba y mi voz se quebraba y empezaba yo a llorar y me lamentaba porque yo quería mucho a esa chica y porque los que se decían mis amigos, de verdad recibí un dolor muy fuerte. Y él me dijo, es bueno llorar, es bueno clamar, es bueno lamentarse, es bueno vivir un duelo. Porque si te das cuenta, dice que Samuel clamó y Samuel lloró, pero en ningún momento Dios le dijo que no lo hiciera. Y en ningún momento Dios le dice que era malo. Dios le permitió tener un duelo,
Dios le da la indicación, Dios observa que Samuel intercede, Dios observa que Samuel llora, pero no le dice que no llore. Y a veces nosotros pasamos por circunstancias en las cuales lloramos, gritamos, pataleamos y lo primero que decimos es, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué permitiste que hoy en la mañana, si hoy yo me levanté de una forma en la que dije, hoy tiene que ser mi día, y yo estoy completamente seguro que hoy viene mi bendición, y estoy completamente seguro que tú has escuchado las peticiones de mi corazón y me los vas a dar, y lejos de recibir la petición, recibes ese estudio médico que te habían pospuesto y te dicen, ¿sabes qué? Efectivamente tienes un tumor en el cerebro y es necesario que se te opere porque es maligno. Y ahí está la consecuencia del por qué por qué tu hijo tiene epilepsia. Y eso que tú creías que a lo mejor era gastritis no es otra cosa más que cáncer en el estómago. O efectivamente, si tienes demasiada sed no es porque haces mucho ejercicio, sino porque es un síntoma de diabetes. O, ¿sabes? Ese aroma que has percibido de casa ajena, de casa diferente, esa sospecha es real. Tu esposo o tu esposa está perteneciendo a un fuego ajeno, a una casa diferente. Y es cuando tu mundo se cierra, cuando el cielo se pone como de bronce y en ese momento como Samuel te quedas solo, porque Samuel clamó, Samuel lloró, Samuel estuvo solo en su recámara y yo te aseguro que estaba doblando sus rodillas sobre el colchón, diciéndole a Dios, Dios, ¿pero por qué? ¿Pero yo qué he faltado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué a los malos no les pasa nada? ¿Y por qué, por ejemplo, agarran al hijo del Chapo y lo liberan? ¿Y por qué a mí me tiene que ocurrir eso si yo solo lo único que hago es seguirte, amarte, obedecerte, escucharte, tratar de cambiar mi vida? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Y al igual que Samuel, Dios no dice nada. Hasta después de un tiempo, Dios nos dice, ya, o sea, ya, deja de llorar. Ya pasó, supéralo, levántate, me haces falta, no me sirves así. Hay muchas personas en las cuales muere un familiar, que muere el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelito, la abuelita, y pasan los años y cuando tú sigues tratando a esa persona, sigue oliendo al cirio de hace 9 años en el que pasó el tiempo en que murió esa persona. Y siguen trayendo la lamentación y siguen trayendo la misma ropa negra y siguen viviendo un duelo de hace 10 15 años. No han podido superar eso. Yo no digo que esté mal, ni digo que seas insensible. Lo que te estoy diciendo es que es bueno tener un duelo, es bueno desahogarse, es bueno llorar, pero también llega un punto en que Dios dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por mis decisiones? Levántate porque me haces falta. Y yo creo que hoy Dios también te dice, ya, deja de estar llorando, deja de estarte lamentando por las decisiones que he tomado. Me haces falta. Toma tu cuerno con aceite y levántate porque te necesito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos seguiremos lamentando? ¿Hasta cuándo seguiremos teniendo decisiones en base a corazones de pollo? ¿Por qué seguimos como que tratamos de hacer que sí hacemos la palabra o llevamos a cabo la palabra, pero en realidad nada más eh, como que le damos vuelta a las cosas y nuestras decisiones siguen siendo tan mismas como las de hace 10 años? Y yo creo que Dios es muy bueno, pero también Dios es justo. Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero también es un Dios al que se le tiene que obedecer porque no nada más es Dios, es Rey, porque no nada más es proveedor, es justo y merece, Dios merece que lo obedezcamos por una simple y sencilla razón. Al día de hoy, Dios dio lo más precioso que tenía, su Hijo, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Y lo mínimo que merece es obediencia. Ya no podemos seguir lamentándonos por nuestras decisiones pasadas. Ya no puedo tomar decisiones con corazones de pollo. Ya no pueden influir mis emociones y quedar bien delante de los demás solamente por no tener problemas. Si lo hacemos, entonces tendremos que atenernos a las consecuencias. Cuando yo tengo el sentido de pertenencia y cuando sé quién soy delante de Dios, yo dejo de decirle a Dios, Dios, y le digo, mi Padre, mi amigo, mi amado, mi Señor. Y si realmente es mi Señor, tengo que obedecer.
Ante ciertas situaciones tengo que quitar mis emociones y que entre la razón y que entre la justicia y la verdad. Las emociones son un catalizador para llegar al raciocinio en la toma de decisiones. Yo no digo que seas insensible, yo lo que digo es que ante ciertas decisiones, como rey que eres, como el linaje escogido y como un real sacerdocio, como tal te tienes que parar y tomar las decisiones. Y si por alguna razón Dios toma una decisión contigo y decide apartarte de ti y decide asignar algo que tú no querías, pero que es voluntad de Dios, y quieres llorar, hazlo. Clama, llora, chilla, patalea, tírate al piso. Pero déjame decirte algo. Un día Dios te va a decir, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacerlo? Porque me haces falta. Y espero que cuando ese día llegue, realmente hagas lo que Samuel hizo. Lavarse la cara, tomar el cuerno con aceite y levantarse y dejar atrás la situación con Saúl. Yo espero de verdad que esta palabra no es una palabra que tal vez muchos quisiéramos escuchar. Tiene que haber una confrontación en tu vida. Tal vez estamos haciendo algo incorrecto y lo que Dios quiere no es que nosotros nublemos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es que aprendamos a tomar decisiones y que no es malo llorar. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió y Jesús llega a verlo, dice el texto más corto del Nuevo Testamento, dice Jesús lloró. No es malo llorar. El problema es cuando me estaciono en ese pensamiento, cuando mi duelo de 3 días lo hago un mes, un año, 5 años, y sigo pensando en lo que ocurrió y no supero esa parte de mi vida. Lo único que hago es detener el proceso que Dios tiene para mí. Y Dios tiene que hablar, porque déjame decirte que Dios no le dijo a Samuel, así como lo lees, no es algo que Dios le haya dicho, así como en las películas, Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo dejarás? No, o sea, tenían una relación íntima. Dios le tuvo, la palabra en griego de eh, redarguir, en griego significa reprochar. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, todos creemos que nos convence y es verdad, pero no, la palabra no es convencer, nos reprocha. Y del mismo modo, perdón, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo, Samuel? O sea, ya, déjate de estas cosas. Samuel, me haces falta. Tú eres mi profeta. Y mi profeta no puede seguir ya llorando por las decisiones que tomo. Por favor, lávate el rostro, que te necesito. Y a más de uno nos ha dicho Dios, ¿hasta cuándo? Ya, te me haces falta. Deja de tomar las decisiones en base a tus emociones. ¿Quieres llorar? Llora, pero ya, párate. Párate como lo que he decidido que seas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, basta ya. Y yo creo que el día de hoy Dios nos dice, basta ya, basta de ser contentillo de la gente, basta de agradar más a los hombres que a Dios. Y si quieres llorar, llora, pero tiene que llegar a un punto en que tienes que decir, basta ya, porque Dios merece mi atención, merece mi pensamiento y merece mi todo. Y si tienes miedo, lee la Biblia. Y si hay algo que te oprime, lee la Biblia. Y después de que la hayas leído, ora. Dile al Señor que te dé el entendimiento para que puedas discernir lo que leíste. Y después de que te lo dé, ejecuta. Llévalo a cabo. Hay que pagar el precio. Dios pagó el precio. Nosotros también debemos de pagar el precio. Espero de todo corazón que esta palabra pueda llegar a tu vida, que realmente puedas entender que las emociones son buenas, pero en la toma de decisiones debe de ser lo que Dios nos dice, lo que debemos de ejecutar. Y si por alguna razón recibiste una mala noticia, lo siento, estoy contigo. Pero no permitas que esa situación, esa noticia, te detenga y que llores por mucho tiempo. Llora, llora lo que tengas que llorar. Pero cuando ya hayas llorado lo suficiente, levanta tu rostro, lávalo
toma tu cuerno con aceite porque Dios te necesita. Si este video crees que fue de bendición o puede ser de bendición para otra persona, compártelo. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen más notificaciones y seguimos en contacto. De verdad, espero de todo corazón que esta palabra pueda ser de edificación a tu vida y puedas recibir los grandes beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros y las exhortaciones porque son para nuestro bien. Estamos en contacto. Dios te bendiga.